Empezamos. El presidente Guillermo Lasso confirmó que el jueves presentará ante la Asamblea Nacional únicamente el proyecto de ley en materia tributaria con carácter de económico urgente, mientras que el proyecto laboral quedará para después, aunque la aspiración del gobierno es que este también sea aprobado este año. Aunque el presidente de la República aseguró el pasado viernes que dos proyectos, el tributario y el laboral, serían presentados durante esta semana a la Asamblea Nacional, este lunes cambió de opinión y anunció que solo la reforma tributaria será enviada como económica urgente. Esta semana entregaremos el proyecto de ley urgente de reforma tributaria. El gobierno sostiene que por ahora el tema tributario es el más importante, pues el país requiere que se garantice estabilidad en la caja fiscal. A esto Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios, suma otras razones de la urgencia con la que se debe tratar esta normativa. El Ecuador se comprometió con el fondo a lo siguiente: a recibir 6.500 millones y a cambio de eso nosotros nos comprometimos como país a hacer una reforma tributaria en el último trimestre del año 2021. El proyecto de ley en materia laboral será presentado una vez que el tributario sea aprobado. Sin embargo, la expectativa del gobierno es que este también entre en vigencia antes de que termine el año. A decir del constitucionalista Rafael Ollarte, las aspiraciones del gobierno podrían complicarse por los tiempos. Si las modificaciones que hace la legislatura al proyecto de ley son sustanciales, naturalmente vendrá el veto presidencial. Y ya con el veto presidencial, la Asamblea contaría con 30 días más para pronunciarse respecto de esa objeción, con lo cual la posibilidad de presentar luego el proyecto laboral no lograría este deseo de que también sea aprobado este año. Ollarte cree además que la figura de la muerte cruzada sigue estando sobre la mesa. No es solo de aprobar proyectos, usted puede en realidad aprobar el proyecto tributario y luego aprobar el proyecto laboral, pero desvirtuándolo totalmente. Y eso naturalmente siempre será una forma de bloqueo. En todo caso, por ahora el gobierno plantea el diálogo con las bancadas legislativas. Este lunes, por ejemplo, la reunión será con el bloque oficialista y sus aliados. El miércoles con Pachacutic y la próxima semana podría ser con la Revolución Ciudadana. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Tras la decisión del Ejecutivo de enviar un solo proyecto urgente en materia económica, en la Asamblea ya empezaron los diálogos. Entre las propuestas de los asambleístas está la creación de mesas técnicas para el análisis de la propuesta. Finalmente, el Ejecutivo decidió enviar únicamente el proyecto de ley tributario a la Asamblea. Se descartó que se puede enviar junto con el proyecto laboral. El Ejecutivo no quiere darle más argumentos a la Asamblea Nacional para que no haga su trabajo. El proyecto tributario será enviado en los próximos días a la Asamblea Nacional. Podría ser el viernes de esta semana, sin embargo no está definido, pues aún hay temas que se están cambiando en la propuesta original. Se están subsanando diferentes puntos que nos habían mencionado y que tomamos en consideración que es importante que se pueda mejorar. En materia tributaria, que directamente quienes más tengan sean los que realmente tengan que poner el hombro a la situación y que realmente sea considerado justamente esos tributos que tendrán que aportar en función de las oportunidades que ellos tuvieran durante la pandemia. Desde el gobierno están abiertos al diálogo con la Asamblea para conseguir los acuerdos necesarios para la aprobación de este texto. La izquierda democrática tiene algunas propuestas. Tener mesas de trabajo, mesas técnicas para poder trabajar de la mano. Dependemos mucho de que nuestros equipos asesores técnicos también formen parte de estas mesas, pero sobre todo articulados, insisto, con la academia, con los gremios, con asociaciones. Si son mesas técnicas, si son reuniones programáticas, si son mesas de debate, todos aquellos elementos que sean importantes y contemplados van a ser tomados en consideración. Y es que esos diálogos ya empezaron en la Asamblea y no descartan hablar con todos los bloques, incluso con UNES y el PSC, con quienes hay grandes desacuerdos. Si hay algún diálogo lo escucharemos, pero no ha habido ningún acercamiento y no creo que estén interesados tampoco en eso. El presidente Lasso ha sido enfático en que él quisiera conversar con todos los bloques de la Asamblea. Sin embargo, un bloque de la Asamblea Nacional, el bloque de UNES, pide amnistía para las personas que están prófugas o sentenciadas, y el otro bloque quiere ocupar ciertos espacios de poder para proteger a sus líderes, con lo cual eso el presidente Lasso no está de acuerdo, por lo que socializará y pondrá en conocimiento de los bloques que tienen una forma de democracia, de hacer política distinta, ¿no? Ahora que los tres proyectos irán por separado, el laboral será presentado a finales de noviembre, mientras que el proyecto de inversiones será enviado a finales de diciembre o inicios de enero de 2022. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
El gobierno estaría analizando el congelamiento del precio de los combustibles en atención al pedido de varios sectores políticos y sociales. De acuerdo con la Cámara de Derivados del Petróleo, el precio de la gasolina extra y de la Ecopaís es superior a la de Colombia y ya no tiene subsidio. El diésel tendría todavía 65 centavos de subvención por galón. El país está entrando en un momento de agitación social. Varios sectores políticos, sociales, gremiales y campesinos anuncian medidas de protesta. Otros ya iniciaron. Y el denominador común de sus plataformas de lucha es el congelamiento del precio de los combustibles. Se harán las valoraciones que la situación determine para tomar las decisiones más adecuadas en beneficio del país. Todo el tiempo están efectuando los análisis correspondientes, porque este es un asunto en el que la técnica tiene que también atemperarse con lo que acontece en otros órdenes del quehacer democrático. Y dejó entrever que el gobierno estaría analizando esa posibilidad, más aún cuando el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís han alcanzado ya el nivel internacional. El precio de la gasolina Extra ha llegado a $2.50, es un precio superior incluso al que se impuso en octubre del 2019. Y es un precio superior incluso con nuestro vecino, con Colombia, que tiene incluso una mejor calidad. Y él asegura que si el gobierno toma la decisión de congelar el precio de los combustibles en el nivel actual, podría detener la conflictividad social y habrá ya ganado mucho más de lo que pretendió el gobierno anterior en octubre de 2019. Seguir incrementando los precios, eso significa de que hay una desconexión del gobierno con la realidad económica y social. Y según la tabla de subsidios de Petroecuador, ya no existiría subsidio en la gasolina Extra. Pero eso no significa que el próximo mes vayan a ajustar. Además de que los mismos trabajadores petroleros, energéticos, ponen en duda cómo se está elaborando esta tabla de subsidios en Petroecuador. El gobierno está consciente de que el precio de los combustibles ha sido históricamente un tema delicado. En muchos casos, un campo minado para varios presidentes. No se puede desconocer que varias de las convulsiones históricas que han tenido lugar en el Ecuador han sido sustentadas en reclamos sobre esos dos temas. El presidente de la República tiene la decisión en sus manos. Quizá un nuevo decreto ponga freno al aumento de precios de los combustibles y le dé certezas a los ecuatorianos de hasta cuándo o cuánto pueden subir las gasolinas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El general de brigada en servicio pasivo Luis Hernández Peña Herrera es el nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Fernando Donoso. Durante su carrera militar comandó las operaciones del ejército en el Alto Cenepa en 1995. Fue director de la Escuela Militar Eloy Alfaro. Cuenta también con posgrados en Ciencias Militares, Estrategia Militar, Política Militar y Relaciones Internacionales. El flamante funcionario anunció que trabajará con el gobierno en un plan estratégico para fortalecer las Fuerzas Armadas. Ahora las amenazas están adentro. Ahora el pueblo necesita a sus Fuerzas Armadas aquí adentro, en su casa, porque no puede circular tranquilo, porque siempre la amenaza de la delincuencia, la inseguridad, del narcotráfico está a cada paso. En algunos lugares de la patria ya el ciudadano, su hijo, el hijo del padre que le apoyó al soldado en el Cenepa, ese hijo ya no puede transitar con tranquilidad. Por eso necesitamos todos arrimar el hombro y las Fuerzas Armadas no pueden estar de lado. Las Fuerzas Armadas tienen que ser lo más útiles posibles al pueblo ecuatoriano, como siempre lo han sido. Un buque se impactó contra un tramo del puente peatonal que une a Guayaquil con la isla Santay. Al intentar ayudarlo, un remolcador se viró y se hundió. Desde el 2017 se han registrado varios accidentes de este tipo. Esta vez fue el buque de bandera auriverde Cisne Branco. Es un velero de la Armada de Brasil que desempeña funciones diplomáticas. El viernes pasado llegó a Guayaquil como parte de un recorrido por Sudamérica, pero pasado el mediodía de este lunes colisionó contra una parte del puente peatonal que conduce de Guayaquil a la isla Santay. Ciro Lucena, extranjero, quien estaba en el sitio porque pensaba hacer turismo, relata que el velero intentó detenerse para evitar el impacto contra el puente basculante, pero fue arrastrado por la fuerza de la corriente. Trataron, pero ya era muy tarde porque la corriente es muy fuerte aquí.
aquí. Entonces, ¿qué pasó? Que se metió con el puente y allí se le partió una de las velas. Eso fue un caos total. Todos los tripulantes de los marinos estaban asustados, casi que el velero se voltea. Enseguida acudieron 2 botes remolcadores que estaban cerca. Uno apoyó al velero y el otro se viró y se hundió en el río Guayas. Cuando lo voltea, salieron los tripulantes, que eran marinos también, y se montaron arriba. Pasaron 5 minutos y el remolcador se hundió. Ahí se quedó. Algunos tuvieron que nadar hasta la orilla. La Armada Nacional, a través de un comunicado, confirmó que no hay víctimas humanas ni heridos que lamentar y precisó que se abrirá un sumario administrativo para investigar el accidente marítimo. Se presume que hubo alguna falla en el control de las máquinas, así es que en la noche de hoy va a atracar en el muelle del Yacht Club Naval y hay una comisión técnica que va a hacer una evaluación de los daños. Pero esta no es la primera vez que algo así pasa. Al menos 3 accidentes con embarcaciones se han registrado en este puente desde el 2017. En octubre de ese año, el barco pesquero Patricia tumbó un tramo de más de 100 metros del puente, el mismo que por la fuerza del impacto sufrió el colapso de sus bases y cayó. En agosto de 2018, la marea arrastró un viejo buque en desuso hasta chocar con el puente peatonal que une a Durán con la isla Santay. Y en noviembre de 2020, 2 barcazas que quedaron a la deriva también estuvieron a punto de colisionar con el puente. Luisa María Heredia, 24 horas. Atención, hace minutos el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción a nivel nacional para aplicar acciones en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. En varias provincias se movilizarán inmediatamente efectivos militares para que apoyen el trabajo de la Policía Nacional. Como parte del Plan Nacional de Seguridad, anunciamos las siguientes medidas. Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles, porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional, con especial énfasis en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican, para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. La ley debe intimidar al delincuente, mas no al policía. Actúen, señores integrantes de las fuerzas del orden, con la valentía que los caracteriza. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor. Como parte de nuestro apoyo a la fuerza pública, el Ejecutivo enviará en los próximos días un nuevo proyecto de ley dedicado exclusivamente a respaldar a nuestros agentes del orden. Y ese estado de excepción justamente se toma por el tema de la inseguridad. Nos acompaña ya en el estudio Carlos Acoto para contarnos sobre la difícil situación que atraviesa Guayaquil. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Diana, amigos? Muy buenas noches. Para entender un poco el contexto de esta decisión que ha tomado el presidente de la República, Guillermo Lasso, la de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional a propósito de la grave crisis de inseguridad. Y es que el delito no da tregua en Guayaquil específicamente. La tarde de este lunes, municipio y gobernación se reunieron para definir acciones, mientras la ciudadanía pide que el combate a la inseguridad se vuelva una prioridad para el gobierno. Que hace algún tiempo en Guayaquil ya no se sienten seguros. En eso coinciden varios ciudadanos que a diario recorren su ciudad, hoy aquejada por niveles de violencia sin precedentes. Ya no se puede andar tranquilo, hay andar así nomás, apenas se acerca una moto con 2, 3 personas. Ni en la casa de uno no está seguro, uno sale de la casa, no sabe si regresa a la casa vivo. Pero a ese sentimiento se suma también una sensación de abandono, pues creen que poco o nada se ha hecho para combatir al delito común, que hoy aterroriza las esquinas, el transporte público y los centros comerciales. Sin mencionar la delincuencia organizada que controla barrios enteros, cárceles y algunos puertos. ¿Qué se puede hacer? Pues si uno habla una cosa, el otro dice otra cosa y nunca llegan a ningún acuerdo. Y esto sigue para peor. Al clamor ciudadano se suma la prensa. Este domingo, Diario Expreso publicó un editorial titulado precisamente de esa manera, Clamor Ciudadano. En unas líneas preguntan: ¿qué esperan el gobernador de la provincia y el comandante general de la policía para empezar a cumplir plenamente sus funciones?
Sara España es la editora de contenidos del Rotativo. Y las autoridades que no están resolviendo esto, está claro que no deberían estar ahí. Asegura que desde el gobierno no se ha actuado con la contundencia que se esperaría. Uno necesita escuchar que hay alguien ahí diciendo: yo les oigo, sé lo que pasa y vamos a tomar medidas. La tarde de este lunes, Gobernación y municipios se sentaron en una nueva mesa de trabajo y definieron acciones para redoblar la seguridad en los centros comerciales donde se han registrado asaltos en las últimas semanas. Desde el municipio de la ciudad se prepara una ordenanza. Con cargo a la banca dentro de los centros comerciales exclusivamente, tendrán que colocar como requisito para seguir funcionando ahí detector de metales en la entrada de los centros comerciales, cámaras de reconocimiento facial en la entrada de los centros comerciales, cámaras de reconocimiento de placas en la entrada de los parqueos de los centros comerciales. Mientras, a la par, ha dicho el gobernador, se trabaja en retomar el control en las calles donde la violencia se ha vuelto una constante. Reconoce que no es tarea fácil. Esto es poco a poco. Lo que ha tomado 14 o 15 años en destruirse, no puede tomar 2 semanas en recuperarse. Son las respuestas de las autoridades en medio de una ola delictiva sin precedentes, que hoy se ha vuelto la principal preocupación de la ciudadanía, incluso por encima del desempleo y la crisis económica. Así lo demuestra la encuestadora Click. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y para seguir entendiendo lo que ocurre en el puerto principal, 12 personas fueron asesinadas durante el fin de semana en Guayaquil. Entre las víctimas, un niño de apenas 11 años que se encontraba con su familia cuando delincuentes ingresaron a robar en un local de comida. La familia del menor analiza iniciar acciones legales en contra del policía por un presunto homicidio culposo. Nuestra compañera Joana Ramos nos cuenta más detalles. Joana, buenas noches, tú sigues. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Amigos en casa, muy buenas noches. Más de 500 muertes violentas registradas en lo que va del año solo en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Una muestra clara de la inseguridad que se vive en estos tiempos, no solamente en Guayaquil, sino en sus cantones aledaños. Esto que llaman las autoridades el Gran Guayaquil y que hace tiempo dejó de ser simplemente percepción, lo dicen las estadísticas. Veamos la siguiente nota. Otra vez un fin de semana violento en Guayaquil. En menos de 48 horas, 12 personas fueron asesinadas. La víctima más joven, un niño de 11 años que se encontraba con su familia la tarde del domingo al interior de este local de comida. Todo iba bien cuando de repente ingresó un delincuente armado. El ladrón no sabía que había un policía adentro, cosa que a lo que ya está el ladrón haciendo lo que es el respectivo robo, el policía a 8 metros atrás de un counter que había ahí grita: "Alto policía". Al gritar "alto policía" comienza el enfrentamiento de balas. El menor recibió un disparo en el corazón, otro en el brazo derecho y otro en la espalda. De inmediato fue llevado a un hospital cercano. Minutos después se confirmó su muerte. Un celular, todo lo que tenemos es algo material, no vale la vida de alguien. Probablemente la vida de un hijo, de un familiar. En la fiscalía, la familia puso ya la denuncia por asesinato contra el delincuente y no se descarta iniciar acciones legales en contra del policía que disparó al interior de la cafetería. Pero este no fue el único hecho violento registrado el fin de semana. Horas después, en las calles Nicolás Augusto González y Antepara, centro sur de Guayaquil, sujetos en moto dispararon a un hombre que se encontraba bañándose en una piscina afuera de su casa. Llega un sujeto a pie, hace la detonación con el arma de fuego y le propina 3 disparos. El día anterior, también a bordo de una moto, sujetos asesinaron a una mujer que iba en un taxi. La mujer intentaba escapar de sus sicarios, que la persiguieron hasta acabar con su vida. El hecho ocurrió en Bastión Popular, bloque 8. Según la policía, el esposo de la víctima fue asesinado el día anterior. Ese mismo sábado, 2 hombres en la isla Trinitaria fueron asesinados. Los sicarios llegaron en un auto y dispararon en varias ocasiones. Una de las víctimas murió de inmediato y la otra horas después en el hospital. Una persona que pasaba por el lugar resultó herida producto de una bala perdida. ¿Y recuerda usted el pasado 4 de octubre cuando una mujer resultó herida de bala en medio de un enfrentamiento entre un policía y un sacapintas en el centro de Guayaquil? La mañana de este domingo, la mujer falleció. Y ella estaba vendiendo su pulsera, nosotros somos comerciantes informales, somos de Venezuela. Ella recibió esa bala y nadie se hizo a cargo de nada. Solo durante este fin de semana, 12 personas fueron asesinadas. A la fecha se registran más de 510 muertes violentas solo en lo que va del año en la zona 8. Todo esto en una ciudad donde en papeles y en anuncios la seguridad de sus habitantes es prioridad para las autoridades.
12 asesinatos solo durante el fin de semana pasado. Sin duda un fin de semana violento, y si no el más violento de lo que se registra en lo que va del año. La gente vive en zozobra y con el miedo de salir a la esquina. Sigues tú, Carlos, con más noticias. Gracias, Joana, por la información. Es lamentable el panorama que se vive aquí en el puerto principal, sin contar una muerte que se produjo hace apenas minutos en el norte de Guayaquil. Una mujer baleada nuevamente, 2 sujetos en una motocicleta. Pero no es todo. En lo que va del año se han decomisado en el país al menos 146 toneladas de droga. Este fin de semana, en varios operativos policiales, se encontraron cargamentos de cocaína y marihuana en embarcaciones, puertos y automotores. Droga en la costa, en la sierra y en el oriente. Este fin de semana en Ecuador, más de 6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización fueron decomisadas. El golpe más fuerte al narcotráfico se dio en Manabí, donde se encontró 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, embalada en paquetes tipo ladrillo, muy bien escondida en compartimientos adheridos al tanque de combustible, es decir, dentro del cuarto de máquinas de esta embarcación, denominada El Buen Amigo, que el pasado 1 de octubre zarpó desde Manta del puerto de Jaramijó. Tuvo la información de que una embarcación estaría trasladando esta sustancia hasta Centroamérica. Fue interceptada a más de 170 millas. Esto es más o menos 315 kilómetros en línea recta desde Manta. Los 16 tripulantes que iban a bordo fueron detenidos. Y como evidencia se hallaron 4 boyas y 2 teléfonos satelitales que para el modus operandi eran elementos claves. Botar el material, en este caso la sustancia sujeta a fiscalización, con esa boya. Luego esas coordenadas son dadas a las organizaciones y obviamente ingresan a donde está ubicada esta boya y recogen la sustancia. En Guayas, en cambio, el escenario del decomiso fue el puerto de Guayaquil, donde la policía sorprendió a trabajadores justo en el momento en que introducían bloques de cocaína en un contenedor. Aunque intentaron huir, fueron aprendidos. Logrando la captura de 3 de estos ciudadanos. En poder de estos individuos se encontró la cantidad de 2.085 paquetes de forma rectangular. El destino final era Francia. Además, en otro contenedor que transportaba material metálico, más bloques de drogas se encontraron. Y estos eran más pequeños para dificultar su detección en operativos como los que Antinarcóticos realizó. En total aquí fueron 5 toneladas las encontradas, pero en la provincia de Napo hubo más. En Valles, al interior de un vehículo con doble fondo, se detectaron 100 paquetes de cocaína. En Imbabura, 58 kilos dentro de otro vehículo. Y en San Lorenzo, Esmeraldas, en un automotor, otros 50 kilos. En la ciudad de Esmeraldas, además, se detuvo un hombre que llevaba 11 kilos de marihuana. Y en Tena, un extranjero que portaba 20 kilos de la misma sustancia. Finalmente, en Pichincha, 340 kilos de marihuana se hallaron al sur de Quito. Según la policía, ya son más de 146 las toneladas decomisadas en lo que va del año a nivel nacional, pues la droga, como la delincuencia, parece reinar. Luisa María Heredia, 24 horas. Son algunos de los hechos que han motivado al presidente de la República a declarar, como repetimos, estado de excepción en todo el territorio nacional a propósito de la grave crisis de inseguridad que se atraviesa. Estaremos pendientes de las acciones y también de los resultados. Vamos ahora a una pausa comercial y volvemos con más información después del corte. Seguimos con más noticias, amigos. Inició el proceso de vacunación para niños de entre 6 y 11 años de edad. Según las autoridades, está previsto que más de 2 millones de menores sean inoculados en todo el país hasta diciembre. Acompañado de la ministra de Salud, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, inauguró oficialmente este miércoles en el Centro Educativo Consejo Provincial el proceso de inmunización a los niños de 6 a 11 años de edad. Estamos en otro grupo etario que son los niños, adolescentes, porque queremos llegar a lo que usted acaba de mencionar, que es la inmunidad colectiva. Son alrededor de 2 millones de niños de este grupo etario que deben ser inmunizados en el país. La ministra Garzón puntualizó que el proceso no es obligatorio, pero que los padres deben firmar un compromiso como representantes de los menores. Si tienen niños que viven con discapacidad, pueden comunicarse directamente con nosotros para nosotros enviar una brigada al centro donde se encuentra el niño, incluso a los domicilios para que puedan recibir sus vacunas. Para los niños de 5 años, en cambio, la ministra manifestó que los menores, antes de ser inmunizados contra el COVID-19, deben recibir otras vacunas. Lleven a sus niños a los centros de salud del ministerio para que reciban sus dosis de DPT y también de polio, para que así, cumpliendo con su esquema regular de vacunación, ya con su carnet, esperamos un mes y les podemos inmediatamente también empezar a vacunar a los más pequeñitos de 5 años. Y según lo determinó el Ministerio de Salud, los infantes solo podrán recibir las dosis de Pfizer y Sinovac. Los padres de familia, de su parte, se mostraron contentos con inmunizar a sus pequeños, pues así estarán más protegidos. Más tranquilo, debido a que ya va a tener la primera dosis de la vacuna y así ella también se puede sentir tranquila en casa.
a salir al parque a jugar porque sí les hace falta a los niños eso en este momento. El proceso de inmunización a los menores se desarrollará mediante 3 métodos. Los padres interesados deberán llevar a sus niños a un centro de salud o de vacunación. Así también, brigadas móviles del ministerio se movilizarán a algunos centros educativos. En Quito, Paul Coello, 24 horas.